Bienvenidos hermanos y hermanas una vez más a nuestro canal de YouTube. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos están mirando a través de este video y le agradecemos al Señor que podemos compartir a través de este medio la palabra del Señor. Queremos ser breve y compartir una palabra en este día en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 en adelante. También le enviamos nuestros saludos a todos los hermanos de la congregación de Iglesia de Cristo Maranata de Lomas del Mirador. Y le mandamos bendiciones a todos nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de este medio. Vamos a leer el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Dice así: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Después seguiremos leyendo más adelante, pero aquí podemos ver el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y le pide a los hermanos, dice: rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y presiden en el Señor. Acá habla del mutuo respeto a aquellos que son autoridades de la congregación o que están trabajando en el ejercicio ministerial, que debe haber un respeto y un reconocimiento a aquellos hermanos que el Señor le ha llamado al ministerio. También habla de que lo tengan en mucha estima y amor por causa de su obra y que tengan paz entre todos, ¿sí? Habla también de no ser personas conflictivas con respecto a los que son los que lideran y llevan hacia adelante la obra del Señor, sino que haya un mutuo amor y también un reconocimiento a aquellos que presiden la obra del Señor. Pero también habla con respecto a los hermanos. Dice: también os rogamos, hermanos, dice, que amonestéis a los ociosos, ¿sí? La persona ociosa es aquella persona que desperdicia mucho el tiempo, ¿sí? Que no está haciendo nada productivo o fructífero con el tiempo que tiene. En este tiempo que estamos viviendo, que por razones obvias tenemos que estar en cuarentena, ¿sí? Estamos todos restringidos, mayormente uno busca cómo pasar el tiempo. Pero hay personas que no están aprovechando el tiempo y están usando su mente y la tienen ociosa de una cierta manera. No están produciendo algo beneficioso para ellos. No meditan en la palabra del Señor. Hay muchos que no están orando, hay muchos que no están escuchando la palabra, que no escuchan los mensajes tampoco. Entonces es necesario, hermano, que no tenga su mente ociosa, sino lo que debe de hacer es mantenerse velando, como bien habíamos hablado antes, porque la venida del Señor está cerca, y mientras nosotros esperamos al Señor y estamos nosotros preparándonos para su venida, debemos estar fortalecidos en el Espíritu del Señor. Por eso debemos entender también, hermanos, que acá Pablo dice que amonestemos a los que son ociosos, ¿no? Yo le digo a los hermanos que están ociosos en su mente, porque mire, cuando la mente está ociosa no hay fruto, no hay productividad. Entonces la persona lo que hace es entrar a veces también en un cierto decaimiento espiritual y cae también en una apatía con el Señor. Empieza a tener menos ganas de orar, menos ganas de escuchar la palabra, menos ganas de leer la palabra del Señor. Se empieza a desconectar poco a poco, porque su mente está ociosa. Por eso el Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, ¿sí? Y que mediten en el libro de la ley de día y de noche. Este tiempo tenemos que meditar en la palabra, buscar la palabra, tener un tiempo de comunión y de oración con el Señor, para que nuestro espíritu no se esté apocando, nuestro espíritu no se esté debilitando, porque hay muchos que se van debilitando porque no están buscando al Señor, no están aprovechando el tiempo. Entonces lo que están haciendo, están cayendo en una ociosidad, ¿sí? Son ociosos, es una persona que no está dando fruto espiritual. Dice que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco
ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Acá habla tres tipos de personas, ¿vio? ¿Sí? Los ociosos, los de poco ánimo y los débiles. En este tiempo, lastimosamente, hay muchos cristianos que el ánimo se le ha apocado, ¿vio? Están desanimados, están apocados, ¿sí? Pues dice, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo va a pasar? No sé lo que va a ser de mí, qué va a hacer pasar mañana, qué va a pasar con mi trabajo, con mi futuro, con mi familia, volveré a ver a mis hijos, volveré a ver a mis nietos, están pensando y pensando y pensando en lo que va a suceder y están habitando dentro de una incertidumbre tan profunda que empiezan a estar desalentados, empiezan a estar apocados espiritualmente. Entonces, yo les digo, hermanos y hermanas, que ustedes tienen que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. La única manera de que nosotros nos podamos fortalecer en el Señor es buscando la presencia de Dios. No tenemos otra alternativa que buscar la presencia de Dios. Dice, calentéis a los de poco ánimo, dice, y que sostengáis a los débiles. Hay otros que son muy débiles en la fe y hay otros que son débiles mentales, ¿sí? Por eso se acuerdan, nosotros hace un tiempo atrás desarrollamos una enseñanza corta que le llamaba una mentalidad fuerte, ¿sí? Y dimos el ejemplo de Josué y Caleb cuando fueron a espiar la tierra. Si es necesario que en este tiempo que nosotros estamos viviendo desarrollemos una mentalidad fuerte, ¿sí? Hay gente que está debilitada espiritualmente y esa debilidad también tiene que ver mucho, trae injerencia por la manera de pensar. Porque en vez de pensar bien y ver las cosas de un punto de vista espiritual, lo ve de una manera normal y natural. Entonces lo que hace la persona es entrar en el ambiente de las emociones y de los sentimientos. Hay gente que entra en un estado emocional y sentimental y eso lo hace que la persona camine en debilidad. Nosotros tenemos la obligación, dice la palabra, andar en el Espíritu. Eso es lo que dice el libro de Romanos capítulo 8. Miren, en el libro de Romanos capítulo 8 dice, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por lo cual era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Y Dios, enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado y de causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso, hermanos, en este tiempo nosotros debemos, la única manera de fortalecernos es ocuparnos en las cosas espirituales. Pues bueno, uno está encerrado, está en su casa, bueno, es el momento que usted tiene que aprovechar. Quizás están con los niños o algunos están solos, no importa la manera que usted esté viviendo esta etapa de cuarentena que es obligatoria, pero debe ser una persona productiva espiritualmente, ¿sí? Debemos ser productivos espiritualmente, porque el estar encerrados y el estar restringidos nuestra libertad de poder salir por nuestro propio bien, eso no nos limita ni nos incapacita a nosotros y tampoco nos abre la brecha de que sí o sí tenemos que salir más carnales de esta cuarentena porque no nos estamos congregando. Al contrario, si tenemos que tomar un ejemplo, vemos la vida de Pablo. La mayoría de las cartas del apóstol Pablo la escribió estando preso, ¿sí? Entonces podemos ver que el espíritu no tiene límites, no tiene una restricción, ¿sí? Nosotros podemos estar restringidos físicamente y limitados para nuestra vida cotidiana como teníamos antes, pero espiritualmente el espíritu está ahí presto siempre para poder ayudarnos. Yo les ruego, hermanos, que usted no pierda el objetivo que todos tenemos, de ir creciendo e ir madurando, ¿sí? Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Yo le digo a aquellos que tienen poco ánimo, fortalezcanse en el Señor.
Levante su espíritu, pídale al Espíritu Santo que le esté ayudando, que lo esté fortaleciendo, que le esté animando, que Él le esté consolando. Tenga una mirada y una perspectiva espiritual. Yo a veces digo, no sé, hay gente que está desesperada por salir, ¿vio? ¿Sí? ¿Cuándo se termina esto? ¿Cuándo vamos a salir? Ya quieren salir no sé para qué, ¿vio? Tanta desesperación. Después, cuando esto se reanude, va a estar desesperado para que sean las vacaciones, ¿vio? No va a haber la hora de tener vacaciones. ¿Sí? No va a haber la hora de estar en su casa con su familia. Y ahora que está con su familia, con sus hijos, está desesperado por salir. Entonces, trate de ser prudente y trate de tener conciencia que lo que nosotros estamos haciendo hoy de guardarnos nuestro hogar es por nuestro propio bien y nuestra propia familia. Entonces, hermanos, agradezca a Dios que usted tiene a sus familiares en su casa, que usted lo tiene resguardado, lo tiene cuidado. Aprenda a mirar las cosas que el Señor está haciendo por usted, ¿sí? Porque mire, hermano, cuando nosotros pasemos toda esta cuarentena y cuando termine toda esta pandemia y volvamos a reanudar toda la actividad en la iglesia, usted no puede creer que esto ha sido de carambola, ¿no? Si a nosotros esto no nos ha tocado y a ninguno de nuestra familia ha tocado este virus, tiene que entender y tener por claro que solamente ha sido por mano del Señor y que el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Así que, hermanos, yo le digo en este tiempo que aproveche bien este momento, porque una vez que se reactiven todas las cosas, usted volverá a su vida cotidiana y normal y va a ver cómo va a estar renegando otra vez. O sea, cómo me gustaría tener tiempo para descansar, cómo me gustaría tener tiempo para leer la palabra, cómo me gustaría tiempo para escuchar una predicación tranquilo, cómo me gustaría tener tiempo para esto y aquello. Bueno, hoy el tiempo lo tiene, aprovéchelo, no sea ocioso en el tiempo. No se ponga sentimental ni emocional. Hay gente que se pone melancólico, sentimental, emocional. Entonces, como está en ese estado de ánimo, ¿sí? Fuera del espíritu, que el espíritu ahí no opera, entonces la persona lo que hace es sentirse débil, ¿sí? Se siente débil, otros caen en una depresión. Mayormente las personas mayores caen en depresión, están depresivos, porque piensan y piensan mal. Entonces, se encierran en un pensamiento equivocado, pero eso también sucede porque no hay una comunión con el Señor, ¿sí? No hay una comunión con el Señor. Entonces, todo aquel que conoce al Señor y tiene una comunión íntima con Él, estará seguro y tranquilo y tendrá paz en el corazón. Dice acá, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que hay muchos que son débiles espirituales y lo que tienen temor, ¿sí? Y el temor y la fe operan de la misma manera, nada más que de una forma contraria. Recuerden bien lo que dijo Job, lo que yo temí, eso me aconteció. Si usted sale a trabajar y se va temiendo que usted se va a contagiar, lo más probable es que usted se contagie. Entonces, lo que acá uno tiene que poner es la fe en el Señor, que Él es el que nos guarda, el que nos cuida, y como bien dice el Salmo 91, que Él nos guardará y nos cuidará bajo sus alas, ¿sí? Y estaremos seguros en Él, y que ninguna peste nos tocará. Entonces, hermanos, este es un tiempo de desarrollar fe, ¿sí? Y ahora la fe que tenemos es una fe que hay que practicarla, hay que vivirla. Dice, sostengáis a los débiles, y dice que seáis pacientes para con todos. Si algo le está faltando hoy a muchos de los hermanos es la paciencia. Entonces, es una buena escuela, diríamos, toda esta cuarentena, para que usted desarrolle este fruto, ¿sí? Este fruto que está también de parte del Espíritu Santo, la paciencia. Sea paciente. Y bien hemos enseñado muchas veces que la paciencia no es algo inactivo, sino la paciencia tiene movimiento, ¿sí? Una cosa es la paciencia, otra cosa es la quietud. La paciencia habla de saber esperar en el Señor, en el tiempo de Él. Pero mientras nosotros esperamos, seguimos conectados con el Señor. Ahora, porque esto se va diluyendo y se va dilatando en el tiempo y se va extendiendo, eso no nos da a nosotros ninguna pauta para que nosotros dejemos de buscar la presencia del Señor. Acá dice el verso 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Y esto también podríamos llevarlo al seno familiar, ¿no? Hablando también de la paciencia. Hay padres que pierden la paciencia con los hijos y lo agarran a patada o a cachetada, ¿no? ¿Sí?
Como están tan nerviosos por el tema de la cuarentena, ¿vio? Que quieren salir o están medio desesperados, no saben cómo van a hacer ciertas cosas y se desquitan con los hijos. Entonces, también uno debe pensar que debemos tener paciencia, dice, y que nadie pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Tenemos que ser pacientes primero en esperar en el Señor, confiar que el Señor tiene las cosas en control, tener nuestro corazón puesto en Él y nuestros ojos puestos en Él y en la palabra del Señor, pero también con los que tenemos alrededor, que sean nuestros familiares, ser pacientes con ellos, ¿sí? Si vemos que están debilitados, tenemos que estar orando por ellos también, ayudarlos, tratar de darle una óptica diferente para que puedan ver correctamente. Hay gente que lastimosamente es débil de mente, ¿sí? Tiene una mentalidad muy débil, todo lo asusta, como que lo tiene atemorizado, ¿no? Y hasta en algunos casos llega también el estrés por causa de que la mente está muy turbada, ¿no? Y bien como dijo el Señor que la paz nos da, Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Y Él dijo algo claro, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, hermanos, este es un tiempo que nosotros debemos revisarnos, que nuestra mente no esté ociosa, que estemos meditando en la palabra, que usted esté oyendo estos mensajes que usted tiene en este canal, que también esté leyendo la palabra, que tenga su tiempo de oración. Eso no lo puede perder bajo ninguna circunstancia, porque si no caeremos también en una apatía espiritual, en un desánimo y en una debilidad. Entonces, hermanos, este es tiempo de fortalecernos en el Señor. Y acá dice el verso 16 algo importante y algo que también está pasando con muchos hermanos. La palabra dice, estad siempre gozosos. Y la palabra acá determinante es siempre gozoso. Habla de una constancia, de una firmeza. Mire, el gozo no está implicado a la risa ni tampoco a lo que es la alegría, sino el gozo significa de mantener una postura firme en medio de una adversidad, ¿sí? Recuerda que Pablo y Sila, ellos fueron azotados y fueron encarcelados, y dice que se fueron con gozo, ¿sí? ¿Quién de nosotros que nos dieron una paliza estaríamos gozosos? Pues esta gente está loca. No, dice que ellos se gozaban por lo que habían padecido, porque la palabra del Señor se había cumplido. Que el Señor había dicho que muchos iban a ser perseguidos, vituperados y encarcelados por causa de su nombre. Entonces podemos ver acá también que el Señor nos requiere, dice que siempre estemos gozosos, ¿sí? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La persona que empieza a perder el gozo, o el fruto del gozo que es del Espíritu Santo, que es una manifestación del Espíritu Santo, empieza a entrar en debilidad. El que pierde el gozo empieza a entrar en la debilidad. Cuando cae en la debilidad, cae en el desánimo. Y cuando cae en el desánimo, ya cae en la apatía y la ociosidad espiritual. No tiene ganas de orar, no tiene ganas de leer, no tiene ganas de meditar, no tiene ganas de nada que tenga que ver con las cosas espirituales. Entonces la persona cae en un estadio almático, emocional, sentimental, por causa de lo que está viendo alrededor, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender en medio de la circunstancia adversa a oír el Espíritu del Señor, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando el profeta Ezequiel fue llevado al valle de los huesos secos y le dijo, hijo de hombre, estos huesos secos vivirán? Y él le dijo, Señor, tú lo sabes. Y entonces dice que la palabra dice, entonces profetiza, y dice que él profetizó como el Espíritu le había dicho, ¿vio? En el momento de la crisis, de la circunstancia adversa, uno puede ver lo que está sucediendo, porque la realidad nosotros no la negamos. Pero en medio de ese conflicto y de esa desesperanza natural, uno tiene que aprender a oír la voz del Señor para no caer en una desesperación, ¿sí? Porque la persona que está desesperada es porque perdió la esperanza, ¿sí? Entonces, amados hermanos, el Señor dice bien claro acá que demos
que siempre debemos estar gozosos, ¿sí? Entonces el gozo del Señor es nuestra fuerza, ¿sí? Aprendamos en este tiempo a estar firmes, bien cimentados, bien plantados en nuestra convicción en quien hemos creído. Aunque nosotros vemos que el mundo está siendo azotado con esta plaga, pero la iglesia del Señor también está siendo probada, ¿sí? Acá toda esta situación que estamos viviendo es un termómetro y un parámetro para que la iglesia pueda verse a sí misma cómo es su condición espiritual. Por eso la última palabra que vimos fue la iglesia, la novia que está desnuda. Y yo le animo que usted pueda fortalecerse en el Señor en este tiempo y que no pierda el gozo, no pierda la fuerza ni la fortaleza en el Señor. El verso 17 dice otra palabra más. Dice, orad sin cesar. Acá habla de la constante comunión con el Señor. Nosotros no podemos dejar de orar, hermano. Tenemos que orar. Y yo le digo, no de esa oración sistemática, rutinaria y religiosa de orar a la corrida. No, tenga un momento con el Señor. Sea la madrugada, sea la mañana, sea la noche. No pierda su comunión con el Señor. Mira, hermano, cuando se pierde la comunión con el Señor, se pierde la voz del Señor. Entonces, cuando se pierde la voz y la comunicación con el Señor, muy probablemente que nos ataque la desesperación. Por eso, en una enseñanza también que dimos, habíamos enseñado que si algo va a hacer Satanás en este tiempo con la iglesia, es pelear en este terreno, que es el terreno de nuestra mente. Entonces, hermanos, no podemos estar ociosos, debemos sí o sí batallar con todo nuestro corazón para mantenernos firmes espiritualmente, ¿sí? Mantenernos firmes espiritualmente. Dice, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Tenemos que orar, no perder nuestra comunión, no se enfríe espiritualmente, no se vuelva apático por causa de las circunstancias, deje de mirar mucho lo que sucede y mire al Señor, porque cuando mucho ponemos la mirada en otras cosas, eso va a afectar inevitablemente nuestros sentidos, ¿sí? Cuando oímos muchas cosas que traen desesperanza o traen temor o desconfianza, también va a afectar nuestros sentidos, ¿sí? Por eso el Señor dijo, mirad bien cómo oís, porque todo lo que oís se te añadirá, será parte nuestra. Entonces, si estamos escuchando información y esa información nos causa temor, es muy probable que eso afecte después nuestras emociones, nuestros sentidos y nuestras actitudes. Otra palabra que dice, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En este tiempo usted tiene que aprender a agradecer. Sea agradecido con el Señor. Agradezca a Dios que usted tiene su familia, que tiene un techo, ¿sí? Hay gente que en medio de esta pandemia vive en la calle, ¿no? Sea agradecido al Señor. Sea agradecido que ninguno de sus hijos está internado en un hospital en este tiempo. Agradezca al Señor también que ninguno de sus familiares ha sido tocado por esta plaga. Agradezca al Señor también que usted tiene cada día un plato de comida en su mesa. Agradezca al Señor que usted está sano físicamente. Sea agradecido al Señor que usted tiene el privilegio de poder acercarse al Señor cuando usted quiere, en oración y en comunión con Él. Entonces, hermanos, es un tiempo de ser agradecido, y como dice la palabra también por ahí en un libro, dice que nos alegraremos en el día de las pequeñeces, ¿sí? Agradezca por las pequeñas cosas que usted puede ver a su alrededor, buenas, y el beneficio que usted está teniendo. Por eso a muchos hermanos dicen, bueno, yo tengo que trabajar y tienen miedo y todas estas cuestiones. Agradezca a Dios que tiene una fuente de trabajo,
porque muchos la están perdiendo y otros la perderán cuando se reanude toda la actividad en esta nación. Así que, amado hermano, sea agradecido al Señor, porque el Señor no se ha cortado su mano y Él está guardando a su pueblo. Dice el verso 19, no apaguéis al Espíritu. Ahora, ¿cuándo se apaga el Espíritu? Cuando no hay comunión con el Señor, no hay oración, el Espíritu comienza a menguar, ¿sí? Y lo que el apóstol Pablo dice en la carta de Efesios, dice, sé lleno del Espíritu Santo, dice, hablando entre nosotros con himnos y cantos espirituales, ¿sí? Entonces, hermanos, este tiempo yo les animo que usted en su casa, en su hogar, busque la presencia del Señor, con su familia, con sus hijos, con su esposa, busque la presencia del Señor para que el Espíritu no se apague en usted, ¿sí? Para que no apague la presencia de Dios en usted, ¿sí? Porque si no, se hará mucho más difícil este proceso que estamos viviendo, porque aunque Dios nos tiene guardado a todos sobre esta peste que está aconteciendo en las naciones, pero también estamos siendo probados en nuestra fe. ¿En dónde está nuestra confianza? Nuestra confianza no está ni en un gobierno, ni en un político, aunque oramos por ellos y bendecimos la vida de los políticos, que ellos son los que tienen el mando de esta nación, porque así Dios lo ha permitido, pero nuestra confianza, nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en medio de este conflicto, solamente es el Señor y sus promesas. Por eso nosotros estamos agarrados y tomados de la palabra del Señor. No tenemos otro sustento, no tenemos otro amparo, no tenemos otro refugio más que la palabra de Dios en nuestro corazón. Por eso este es el tiempo de valorar la palabra del Señor. Valore la palabra del Señor, valore la sana doctrina, la sana enseñanza. Escuche la palabra una y otra vez, vuelva a escuchar para que su espíritu esté nutrido, esté fortalecido en el Señor. Dice, no apaguéis el espíritu, dice, y no menospreciéis las profecías, porque bien también la palabra del Señor habla, ¿sí?, que esto iba a acontecer, que iba a venir pestes, plagas, guerras, rumores de guerras, conflictos, que el corazón del hombre se iba a enfriar y por causa de la maldad del hombre, ¿sí?, el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces, hermanos, como el Señor ya lo declaró esto, ya lo dijo y hoy se está cumpliendo, a nosotros no nos sorprende ni tampoco nos invade el temor. Tenemos que tener confianza que el Señor ya ha anunciado estas cosas. Entonces la iglesia debe esperar en aquel que nos llamó y prometió guardarnos. Dice, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo y retené lo bueno, ¿sí? Acá habla también con respecto de que nosotros debemos ver también que algo que el Señor ha profetizado en este último tiempo, que también iba a haber muchos falsos maestros, ¿sí?, y muchos falsos profetas, que muchos iban a profetizar palabras que el Señor no mandó a decir, y muchos iban también a enseñar doctrinas torcidas. Ahora el próximo mensaje que daremos también vamos a hablar sobre así como hablamos también sobre una doctrina que es la doctrina de la prosperidad, que es una falsa doctrina, que le pusimos en el título Pastores Mentirosos, vamos a hablar también en el próximo video hablando sobre las falsas doctrinas, las doctrinas del error, ¿sí? Y ahí vamos a hablar algunas doctrinas que se enseñan hoy en las congregaciones para aquellos hermanos que necesitan oír y aprender cosas que están erradas y son las que desvían la mirada del Señor. Por eso dice la palabra, examínalo todo y retené lo bueno. Entonces yo con esto le digo también a aquellos hermanos que están escuchando predicaciones, predicadores, que usted pueda analizar bajo la luz de la palabra, ¿sí?, si lo que está oyendo es correcto, ¿sí? Después dice el verso 22, absteneos de toda especie de mal, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos sobre el tema que la iglesia estaba desnuda y habíamos leído un pasaje, ¿sí?, que dice en la carta de Corintios, en el capítulo 7, que
No tenemos que nosotros limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu. Y acá dice también, absteneos de toda especie de mal. Habla de guardar nuestra vida espiritual. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ensuciar nuestra vida espiritual? Porque si bueno, estamos encerrados, ¿qué vamos a hacer? Pero por lo que oímos y por lo que vemos, también podemos contaminarnos espiritualmente. Por eso dice el Señor en el libro de Mateo que los ojos son la lámpara del espíritu, ¿sí? Y los oídos son puertas por donde las semillas caen, ¿sí? En nuestro corazón. Y el verso 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Fiel Él es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Sí? Dice, el mismo Dios os santifique por completo y todo vuestro ser, espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible. En esta carta acá el apóstol Pablo dice que Dios mismo nos santifique por completo y nuestro ser sea guardado, dice, irreprensible, ¿sí? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la oración que nosotros tenemos en nuestro corazón, que el Señor nos guarde en todos y a todos nosotros que somos sus hijos, que guarde nuestra alma, nuestro ser, nuestro cuerpo, que Él tenga misericordia de nosotros, pero nosotros debemos de hacer nuestra parte, ¿sí? Que es no estar ociosos, no estar apocados, ni estar débiles, impacientes, desesperados, sino debemos mantener la oración, debemos mantener el gozo que esté en nuestro corazón siempre para poder mantenernos con firmeza. Recuerde que el gozo del Señor es nuestra fuerza, ¿sí? Toda persona que pierde el gozo pierde la fortaleza, y el gozo no es estar riéndose a carcajada. El gozo es estar en medio de una circunstancia adversa, en medio de una crisis, pero mantener una postura firme, ¿sí? La persona sabe hacia dónde va, sabe en quién está creyendo, sabe en quién es el que le está guardando, que le está cuidando, sabe de quién son las promesas y quién le hizo las promesas de cuidarlo y guardarlo, de protegerlo y de darle la provisión que necesita aún en medio de la crisis. Entonces su corazón está firme, confiado en el Señor. Así que, hermano, no pierda el gozo, no pierda la comunión, siga orando, siga buscando la presencia del Señor con su familia. Tenga un tiempo de oración, de adoración. No se distraiga, no se vuelva ocioso. Trate por todos los medios de mantenerse en el Espíritu, ¿sí? Manténgase espiritualmente velando y orando, porque este es un tiempo de orar y velar y de mantenernos en la presencia del Señor. Así que por ninguna razón esté usted ahí cabizbajo, depresivo, desalentado, desanimado, triste, porque algunos caen hasta en tristeza, algunos se ponen tristes, están ahí como pareciera que están en un velorio, ¿vio? No, hermano, esta circunstancia nos ha tocado a todos, algunos dicen, bueno, yo la llevo como puedo, ¿vio? Yo le digo, mire, llévele con esta cuarentena, llévela con el Señor, que Él vaya con usted, y usted va a transitar todo este momento de una manera diferente. Ahora, si usted lo quiere hacer por sus propios medios, por su propia fuerza, obviamente que tarde o temprano usted se va a cansar, ¿sí? Por eso, si nosotros somos fuertes en el Señor y somos fuertes por el Señor. Y el que nosotros nos ayuda en este tiempo es el Espíritu Santo del Señor que está en nosotros. Entonces, nosotros lo que le decimos, hermanos, y los animamos, que usted busque la presencia de Dios y que no pierda este privilegio tan grande que tenemos nosotros como iglesia de estar aún en donde nos encontremos en la presencia del Señor. Así que, amado hermano y amada hermana, yo les animo en este tiempo que usted siga firme y por ninguna razón retroceda. Vamos a leer una palabra antes de terminar en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos,
en el capítulo 10, y vamos a leer el verso 35. Dice así, Hebreos 10:35, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Por ninguna razón podemos perder nuestra confianza en el Señor. Dice que nuestra confianza en el Señor tiene grande galardón, ¿no? Tiene una retribución, tiene un premio, ¿vio? Dice, porque es necesaria la paciencia, ¿vio? En este tiempo, más que nunca necesitamos la paciencia en el Señor. Dice, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho, dice, la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que, amado hermano, en este día yo los animo que no pierda su confianza en el Señor, que tiene grande galardón. Dice que es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, tengamos la promesa del Señor. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Dios no se agrada de aquel que retrocede, de aquel que mengua, de aquel que se empieza a desalentar, se empieza a desanimar, se empieza a apocar, empieza a caer en una apatía, empieza a alejarse de las cosas del Espíritu por causa de la prueba. Este es un tiempo de prueba, que todos estamos pasando la misma situación, todos estamos pasando esta cuarentena por causa de lo que estamos viviendo, pero eso no tiene que desanimar ni desalentar nuestro corazón, porque no es la voluntad del Señor. Dice el Señor que a Él no se va a agradar si nosotros retrocedemos. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta si retrocedo? Si estaba en un estado espiritual y comencé a entrar en un estado emocional y sentimental, y ahora me estoy volviendo un poco más apático a las cosas del Señor, me está costando más orar, más buscar del Señor, más estar en comunión con Él, es porque estoy comenzando a retroceder. Y eso no le va a agradar a nuestro Señor. Así que, amados hermanos, yo les animo con todo su corazón, busca al Señor, manténgase firme, no pierda el gozo, no pierda la comunión, busca al Señor, sea agradecido por las cosas que usted tiene hoy, porque está su familia con usted, tiene sus hijos sanos, están todos en su casa, usted tiene un trabajo, tiene un plato de comida en su hogar, tiene un techo. Sea agradecido al Señor, porque a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Él nos mantiene cuidado bajo sus alas. Así que, amados hermanos, les animo en el nombre del Señor que mediten esta palabra y pueda en este tiempo fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que vamos a hacer una breve oración y vamos a terminar este mensaje, que había sido breve, y próximamente estaremos subiendo el video sobre también lo que es las falsas doctrinas, ¿sí? Así que, amados hermanos, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en este día, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor amado. Que lo estés bendiciendo, lo estés ayudando, lo estés fortaleciendo, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Que ellos nos caigan, Señor mío, en debilidad, en un apocamiento, Señor mío, en una sociedad, Señor, espiritual, que sean apáticos, Señor mío, que pierdan la comunión contigo, Señor. Que en este día, Señor mío, sean fortalecidos por tu palabra, que sean realmente, Señor mío, llenos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, que sean alentados, Señor, por tu presencia, Señor mío, que puedan realmente levantarse, Señor amado, con su corazón, Señor, a tu presencia, Señor mío, sabiendo que tú eres fiel sobre todas las cosas, que tú nos guardas, que tú nos cuidas, que tú nos proteges, Señor, y que tú tienes todas las cosas en control. Te pido que los bendigas, que los ayudes, que los fortalezcas, Señor amado. Que no permita, Señor mío, que se estén desanimando, desalentando, Señor, que la fe no mengue en sus corazones, Señor, sino que puedan creer y estar confiados, Señor amado, que tú eres un Dios fiel
y soberano, Señor amado, y que tiene todas las cosas en control. Así que te doy gracias, Padre mío, bendigo a mis hermanos y a mis hermanas, les mandamos saludos a todos los hermanos de este ministerio y que la paz del Señor esté en sus corazones. Los animo, hermanos, que estén fortalecidos en el Señor, que busquen al Señor en este tiempo y no entren en una desesperanza. Que la paz del Señor esté en sus corazones y que el Señor los fortalezca a través de su Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, les damos muchas gracias al Señor que pudimos compartir este video. No se olvide de poner sus comentarios y también su pedido de oración debajo del video para que estemos orando a su favor. Le damos las gracias al Señor por este momento y nos estaremos viendo en el próximo video.